Mi suegra me llamó peligrosa delante de toda la familia, y ese día casi me retrató como una amenaza para su propio nieto. Todavía no tenía idea de que lo que ella ocultaba era mucho peor que todo. Lo que decía sobre mí fue en la comida del domingo en su casa de Sevilla. La sala estaba llena, el olor a comida flotaba en el aire. La televisión estaba a bajo volumen jugando algún juego y todos hablaban a la vez. Esas reuniones donde, teóricamente, nadie está contra nadie. Hasta que alguien abra la boca. Yo no quiero que mi nieto se quede solo con ella. La voz de Mercedes perforó la mesa. Ella no levantó la voz. No fue necesario la forma en que pronunciaba ella lo. Decía todo. El tenedor se detuvo a mitad de camino en la mano de Miguel. Mi marido. Mi cuñada levantó la vista de su teléfono celular. Hasta el sobrino, que se atiborraba de pan, se quedó en silencio. ¿Qué dijiste?, pregunté pensando que había entendido mal. Mercedes colocó tranquilamente la servilleta sobre la mesa. Lo que oíste, para mí. Eres peligrosa. La palabra cayó como una piedra al fondo del plato. Peligrosa. No es difícil, no dramático. Peligroso. Miguel intentó reír. Mamá, por favor, no, Miguel, me interrumpió ella. Sin apartar la mirada de mí, tengo derecho a decir lo que siento. Y lo que siento es que tu esposa no es una persona estable para estar sola con un niño. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Esa sensación de tener calor y frío al mismo tiempo. ¿Cómo me llamas exactamente?, pregunté, intentando no temblar. Ella dio esa pequeña sonrisa que siempre usaba cuando quería parecer la víctima más sensata de la habitación. No hay necesidad de dramatizar. Lucía, ya sabes cómo es. Tú te exaltas. Él pierde el control. Dice cosas de las que luego se arrepiente. Una persona así es una bomba de tiempo, especialmente cuando hay un niño cerca. En la cabecera de la cama, la hermana de Miguel soltó esa risita cómplice. Una de las tías bajó la cabeza. Otra levantó las cejas como si pensara, está bien. Aquí vamos. No era la primera vez. Luego llegó el cumpleaños del niño, cuando ella tomó el plato de mi mano y dijo en voz alta, no te preocupes, Lucía tropezará con todo. Siempre lo tira todo. Luego estuvo aquella vez en Navidad, cuando me interrumpió a mitad de frase y dijo delante de todos, es que Lucía es demasiado intensa. Estas emociones exageradas eventualmente dañarán a Miguel. Y hubo una vez, hace meses, cuando ella se volvió hacia el vecino y le dijo, pensando que no estaba escuchando, yo no sé qué vio mi hijo en esa chica, algo en el anaue acentuada, seguro. Siempre era la misma frase, yo era demasiado. Eso es demasiado exagerado, delicado. Ahora, peligroso. ¿Estás diciendo que represento un riesgo para mi propio hijo?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Solo sé lo que he visto. Miguel me miró perdido entre los dos. ¿Qué viste, mamá?, preguntó. Porque vivo con ella y no lo entiendo. Mercedes apoyó el codo sobre la mesa, acercando su cuerpo. La vi gritándole al chico ese día. Lo vi llorar. La vi cerrar la puerta de su dormitorio y decir que nadie le decía qué hacer. La habitación quedó en silencio. Ese día tuve un ataque de ansiedad, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Apareciste sin avisar, empezaste a decir que no sabía ser madre y lo único que hice fue pedir espacio. Ah, Clarón levantó las manos. Cada vez que alguien dice algo, dices que estás en crisis. Excusa perfecta. Las miradas de la gente se movían de un lado a otro como si se tratara de un partido de tenis. Solo mi hijo, sentado en el borde, revolviendo su jugo. Parecía no entender que estaban hablando de él. Mercedes, esto pesa, dijo finalmente Miguel. Respiró profundamente como si cargara con el peso del mundo. Lo difícil es ver a mi nieto criado por alguien cuyo humor cambia en 5 minutos. Respondió. Es duro ver que aquí nadie tiene el coraje de decir la verdad. Fue entonces cuando hundió el cuchillo, si alguna vez le pasa algo al niño. Nadie podrá decir que no les advertí. Sentí que el suelo debajo de mí cedía. Fue como si estuviera plantando, allí mismo, delante de todos, la semilla de la culpa futura. Si algo pasara, yo sería el peligroso. Si alguien alguna vez intentó retratarte como inestable, solo porque sientes demasiado, quédate conmigo. Porque lo que vino después me hizo comprender que el problema nunca fui yo, y si esto también te duele, seguir el canal podría ser el paso que falta para no sentirte tan solo. ¿Te das cuenta de lo que insinúas?, pregunté en voz baja pero firme. No estoy insinuando nada, replicó ella. Estoy diciendo lo que cualquiera puede ver. Experimentas altibajos. Un día se ríe y al siguiente llora. Una madre así es impredecible. Lo impredecible es peligroso. Michael intentó interferir. Ella está en terapia. Mamá, ella se cuida sola. Tú lo sabes. Mercedes soltó una risita seca. Por supuesto. Ahora todo se justifica con la terapia, y terminó.
Mirándome directamente, algunas personas usan esto para evolucionar. Algunas personas lo utilizan solo como excusa para seguir estando fuera de control. Sentí mi mano temblar debajo de la mesa. Mis ojos ardían, pero no iba a llorar allí, no delante de ella, no delante de alguien que solo esperaba verme fracasar en confirmar su propia teoría. Si tanto me tienes miedo, ¿por qué sigues viniendo aquí todos los domingos? Pregunté. ¿Por qué sigues aceptando la comida que preparo, los regalos que compro? ¿El cuidado que te doy? Ella inclinó la cabeza. Porque amo a mi hijo, respondió ella. Todavía espero que despierte. Un pesado silencio cayó. Y me di cuenta de que no se trataba de un ataque aislado. Estaba en construcción. Me había estado llamando exagerada, inestable. Dramática. Llegar allí es peligroso. Ella quería que todos lo creyeran. Porque si algún día Miguel me dejara, el juego de culpas ya estaba preparado. Y el guión también. En ese momento lo único que quería era levantarme e irme. Pero me vino a la mente una frase que mi psicólogo había dicho semanas antes: cuando alguien te acusa de ser algo que no eres, normalmente está hablando más de sí mismo que de ti. Miré de nuevo el Mercedes. Y, por primera vez, en lugar de solo sentir dolor, sentí una pregunta: ¿por qué necesitas que parezca tan peligroso? Mercedes, ¿qué estás tratando de ocultar? No lo sabía todavía, pero la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Y tenía que ver con algo que ella hizo años antes de que yo me uniera a la familia. Algo que casi nadie allí sabía. La palabra peligroso siguió resonando en mi cabeza durante el resto del almuerzo. No importaba cuántas veces parpadeara, volvía, duro, agudo. Hecho para doler, pero lo peor no fue la palabra. Así lo recibió la familia. Como si lo estuvieran esperando. Fue como otra pieza más de un rompecabezas que nunca ayudé a armar. Sentí que mi cara se calentaba, mi estómago se enfriaba y esa horrible sensación de que estaban decidiendo quién era yo sin dejarme hablar. Cuando terminó el almuerzo, todos comenzaron a levantarse lentamente, en grupos, susurrando entre ellos. Esa reacción típica, después de una humillación pública, nadie habla directamente con la persona herida. Pero todos hablan de ella. Estaba a punto de agarrar mi bolso cuando escuché a mi cuñada Clara susurrándole a un primo: mi madre solo dijo lo que todos pensamos. Lucía es inestable. No necesitaba nada más. Salí al patio trasero para tomar un poco de aire fresco. Miguel vino detrás. Amor, háblame, suplicó apoyándose en la puerta. Respiré profundamente. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy peligroso? Sus ojos se entrecerraron como si hubiera golpeado una parte de él también. Por supuesto. Pero tienes que entender que mi madre, él tiene una historia conmigo, interrumpí. Tú lo sabes. Su pasó la mano por el pelo. Miguel siempre hacía eso cuando quería defender a dos personas al mismo tiempo. Sé que a veces exagera. ¿A veces? Solté una risa corta y amarga. ¿Recuerdas cuando me dijo que no tenía el perfil maternal porque no sonreía lo suficiente? ¿O cuando me eliminó de las fotos familiares porque se vería raro en el álbum? Cerró los ojos, como si ese recuerdo también le doliera. Recuerdo. ¿Y qué hay de aquella cena en la que dijo que las mujeres como yo siempre acaban haciendo sufrir a los hombres? Miguel no respondió, porque yo estuve allí. Él escuchó, él vio, y permaneció en silencio. Ahora me llama peligroso. Tú, te quedas desgarrado. Miguel respiró profundamente. Ese aliento de alguien que está a punto de admitir una verdad que no quería afrontar. Lucía, ella. Vio al niño llorando esa vez. Mi pecho se apretó. Aquella vez que tuve un ataque de ansiedad y te pedí que entraras a la habitación, aquella a quien dijiste que arreglarías, pero nunca le dijiste lo que realmente pasó. Él miró hacia otro lado. Allí estaba, la raíz, la grieta que transformó en terremoto. Ella piensa que gritas demasiado, dijo casi susurrando. ¿Y tú? Pregunté. ¿Crees eso? Miguel tardó demasiado en responder. Unos 3 segundos más de lo debido. Suficiente para hacerme cerrar la garganta. Creo que a veces uno se desespera. Romper. Pero eso no te hace peligroso. No fue suficiente. Giré mi cara, tratando de tragar el dolor. Pero entonces algo me llamó la atención. A través de la ventana de la cocina, Mercedes hablaba con su cuñada. Los dos estaban inclinados hacia adelante, susurrando y mirándome. La misma vieja historia, pero esta vez vi algo diferente. No fue desprecio. No eran celos. No fue una disputa territorial. Era miedo. Miedo real. Reconozco el miedo cuando lo veo. Y Mercedes me tenía miedo, pero no de lo que podía hacer, por lo que pude averiguar. Cuando volvimos a la habitación, ella estaba retirando los platos. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado tensos. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No
No quiero nada de ti hoy, la frase salió seca. Pero su mano temblaba mientras guardaba el vaso. Fue entonces cuando Clara apareció junto a su madre, con una expresión que mezclaba defensa y advertencia. Mi madre solo está preocupada. Dice tú. Tu humor cambia mucho. Rhode Island. Una risa sin humor, casi triste. Ustedes dos hablan como si mi emoción fuera un crimen. Clara se cruzó de brazos. Cuando envuelve una casa y un niño. A veces es un problema. Mercedes le hizo un gesto a Clara para que se detuviera. Pero ya era demasiado tarde. Ella lo dejó pasar. No sabes nada de lo que pasó antes de unirte a esta familia. Me quedé congelado. Antes de entrar. Esa frase estaba demasiado cargada. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Mercedes se puso rígido. Clara bajó la cabeza como si hubiera dicho más de lo que debía. Eso no es asunto tuyo. Respondió Mercedes demasiado rápido, demasiado afilado, demasiado asustado. Y entonces vi, en su mano, sostenía un trozo de papel doblado. Medio oculto, no era un papel cualquiera. Era el tipo de cosa que alguien lleva en su cuerpo cuando tiene miedo de que la gente lo vea. Un documento. Y la forma en que lo ocultó solo lo confirmó. No. Quería que nadie me viera. ¿Se trata de mí? Pregunté. Mercedes tragó saliva con dificultad. Le tomó 2 segundos esconder su mano detrás de su delantal. No interfieras. Clara tocó nerviosamente el brazo de su madre. Mamá, calla. Esa reacción no fue normal. No se trataba del caso de una suegra que le tomaba antipatía a su nuera. Pertenecía a alguien que escondía algo, y que tiene miedo de que, la verdad, salga a la luz. Allí, en aquella cocina, entendí 2 cosas. Mercedes no me llamó peligroso porque tenía miedo de lo que hice. Tenía miedo de lo que yo sabía. O de lo que yo podría descubrir. Ese documento, la que ella intentó ocultar, esa fue la clave. Todavía no sabía qué había dentro. Pero yo sabía que se trataba de mí. Y él sabía por el pánico en su rostro que esto podría poner patas arriba a la vida de toda la familia. Lo que descubriría en los días siguientes no solo rompería su máscara, pero revelaría la verdadera razón detrás de su miedo hacia mí, y esa es la razón. Fue mucho peor que cualquier acusación que hubiera hecho alguna vez. La palabra peligroso siguió resonando en mi cabeza durante el resto del almuerzo. No importaba cuántas veces parpadeara, volvía, duro, agudo. Hecho para doler, pero lo peor no fue la palabra. Así lo recibió la familia, como si lo estuvieran esperando. Fue como otra pieza más de un rompecabezas que nunca ayudé a armar. Sentí que mi cara se calentaba. Mi estómago se enfriaba y esa horrible sensación de que estaban decidiendo quién era yo sin dejarme hablar. Cuando terminó el almuerzo, todos comenzaron a levantarse lentamente en grupos, susurrando entre ellos. Esa reacción típica, después de una humillación pública, nadie habla directamente con la persona herida, pero todos hablan de ella. Estaba a punto de agarrar mi bolso cuando escuché a mi cuñada, Clara susurrándole a un primo. Mi madre solo dijo lo que todos pensamos. Lucía está inestable. No necesitaba nada más. Salí al patio trasero para tomar un poco de aire fresco. Miguel vino detrás. Amor, háblame, suplicó apoyándose en la puerta. Respiré profundamente. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy peligroso? Sus ojos se entrecerraron como si hubiera golpeado una parte de él también. Por supuesto. Pero tienes que entender que, mi madre, él tiene una historia conmigo, interrumpí. Tú lo sabes. Su pasó la mano por el pelo. Miguel siempre hacía eso cuando quería defender a 2 personas al mismo tiempo. Sé que a veces exagera. ¿A veces? Solté una risa corta y amarga. ¿Recuerdas cuando me dijo que no tenía el perfil maternal porque no sonreía lo suficiente? ¿O cuando me eliminó de las fotos familiares porque se vería raro en el álbum? Cerró los ojos. Como si ese recuerdo también le doliera. Recuerdo. ¿Y qué hay de aquella cena en la que dijo que las mujeres como yo siempre acaban haciendo sufrir a los hombres? Miguel no respondió. ¿Por qué? Yo estuve allí. Él escuchó, él vio, y permaneció en silencio. Ahora me llama peligroso. ¿Y tú? Te quedas desgarrado. Miguel respiró profundamente. Ese aliento de alguien que está a punto de admitir una verdad que no quería afrontar. Lucía, ella vio al niño llorando esa vez. Mi pecho se apretó. Aquella vez que tuve un ataque de ansiedad y te pedí que entraras a la habitación, aquella a quien dijiste que arreglarías, pero nunca le dijiste lo que realmente pasó. Él miró hacia otro lado. Allí estaba, la raíz, la grieta que transformó en terremoto. Ella piensa que gritas demasiado, dijo casi susurrando. ¿Y tú? Pregunté. ¿Crees eso? Miguel tardó demasiado en responder. Unos 3 segundos más de lo debido. Suficiente para hacerme cerrar la garganta. Creo que a veces uno se desespera, romper, pero eso no te hace peligroso.
No fue suficiente. Giré mi cara, tratando de tragar el dolor. Pero entonces algo me llamó la atención. A través de la ventana de la cocina, Mercedes hablaba con su cuñada. Los dos estaban inclinados hacia adelante, susurrando y mirándome. La misma vieja historia, pero esta vez vi algo diferente. No fue desprecio. No eran celos. No fue una disputa territorial. Era miedo. Miedo real. Reconozco el miedo cuando lo veo, y Mercedes me tenía miedo, pero no de lo que podía hacer, por lo que pude averiguar. Cuando volvimos a la habitación, ella estaba retirando los platos. Sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado tensos. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No. No quiero nada de ti hoy. La frase salió seca, pero su mano temblaba mientras guardaba el vaso. Fue entonces cuando Clara apareció junto a su madre, con una expresión que mezclaba defensa y advertencia. Mi madre solo está preocupada, dice. Tu humor cambia mucho, Rhode Island. Una risa sin humor. Casi triste. Ustedes dos hablan como si mi emoción fuera un crimen. Clara se cruzó de brazos. Cuando envuelve una casa y un niño, sí, a veces es un problema. Mercedes le hizo un gesto a Clara para que se detuviera. Pero ya era demasiado tarde. Ella lo dejó pasar. No sabes nada de lo que pasó antes de unirte a esta familia. Me quedé congelado. Antes de entrar. Esa frase estaba demasiado cargada. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mercedes se puso rígido. Clara bajó la cabeza como si hubiera dicho más de lo que debía. Eso no es asunto tuyo, respondió Mercedes demasiado rápido, demasiado afilado, demasiado asustado. Y entonces vi, en su mano, sostenía un trozo de papel doblado, medio oculto. No era un papel cualquiera. Era el tipo de cosa que alguien lleva en su cuerpo cuando tiene miedo de que la gente lo vea. Un documento. Y la forma en que lo ocultó solo lo confirmó. No. Quería que nadie me viera. ¿Se trata de mí?, pregunté. Mercedes tragó saliva con dificultad. Le tomó 2 segundos esconder su mano detrás de su delantal. No interfieras. Clara tocó nerviosamente el brazo de su madre. Mamá, calla. Esa reacción no fue normal. No se trataba del caso de una suegra que le tomaba antipatía a su nuera. Pertenecía a alguien que escondía algo, y que tiene miedo de que la verdad salga a la luz. Allí, en aquella cocina, entendí 2 cosas. Mercedes no me llamó peligroso porque tenía miedo de lo que hice. Tenía miedo de lo que yo sabía. O de lo que yo podría descubrir. Ese documento, la que ella intentó ocultar, esa fue la clave. Todavía no sabía qué había dentro. Pero yo sabía que se trataba de mí. Y él sabía por el pánico en su rostro que esto podría poner patas arriba a la vida de toda la familia. Lo que descubriría en los días siguientes no solo rompería su máscara, pero revelaría la verdadera razón detrás de su miedo hacia mí, y esa es la razón. Fue mucho peor que cualquier acusación que hubiera hecho alguna vez. Sostuve el papel como si estuviera sosteniendo algo vivo. Tenía peso. Tenía la textura de algo viejo, algo amarillento, con los bordes marcados por el tiempo. No era un documento reciente. Era algo que alguien había guardado durante años, tal vez décadas. Mercedes no podía mirarme, lo cual ya decía mucho. Lo abrí lentamente. La primera línea me agarró por el estómago. Informe psicológico paciente, Ana María Ortega. El nombre de mi madre. El aire desapareció. Por un segundo pensé que me iba a caer. ¿Por qué tienes eso?, pregunté. Mercedes se pasó la mano por el pelo, caminando de un lado a otro como si tuviera miedo incluso de su propia sombra. Lucía, tu madre, no era quien tú crees que era. Respiré profundamente, intentando mantener el cuerpo erguido. Entonces, ¿quién era ella, Mercedes? Ella cerró los ojos. Ella era una mujer que sufrió mucho. Eso no respondió a nada. ¿Y este papel? Levanté el documento, exigiendo una respuesta. Respiró profundamente, como si la obligaran a revivir algo que había intentado borrar. Yo estaba trabajando en la clínica en ese momento, en el mismo hospital donde estaba recibiendo tratamiento. Me quedé congelado. ¿Mi madre estaba recibiendo tratamiento psicológico? Mercedes asintió. Intentar. Depresión posparto. Nivel severo. Romper. Y, algo más. ¿Qué cosa? Ella permaneció en silencio. Y volví mi mirada hacia el documento. La página era un resumen clínico. Leí lentamente, cada palabra extraía algo de mí. El paciente presenta episodios de disociación leve, sensación de pérdida y un intenso miedo al abandono. El riesgo es emocional, no físico. Disociación, miedo al abandono, riesgo emocional. Mi corazón latía con fuerza en mi cuello. ¿Por qué no lo supe todo el tiempo?, pregunté. Mercedes dudó. Porque nadie quería que crecieras con esa sombra. Y además porque tu padre no lo sabe todo. Ella habló tan suavemente que casi no la escuché.
¿Qué quieres decir con no lo sabe todo? Mercedes apoyó las manos sobre la mesa, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Tu madre no estaba sola en este trato. Ella tenía a alguien con ella, un amigo, muy cerca. ¿Y qué? Pregunté confundido. Mercedes levantó la cara. Con una mirada extraña, no era de desprecio. Fue una lástima. Esa amiga era la hermana de tu padre. Mi mundo dio vueltas. ¿A tu Marta? Ella asintió. Intentar. Tía Marta. El mismo que siempre decía que tenía los ojos tristes. El mismo que me daba regalos, sin ningún motivo. La misma que nunca le levantó la voz a nadie. Ella lo sabía todo. Continuó Mercedes. Pero tu padre, no. Él no manejó bien esas cosas. Y tu madre tenía miedo de que él no lo entendiera. Cerré los ojos, intentando juntar las piezas. Entonces, mi madre le estaba ocultando esto a mi padre. Intentar. Y Marta ayudó. Me senté, porque mi cuerpo no pudo soportar la siguiente ola. La ola de la verdadera revelación. Pero eso no explica por qué me odias, dije. Mercedes me miró con culpa. Por primera vez, no te odio. Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Ella respiró profundamente. Lejos. Profundo. Me temo que repetirás su historia. Sentí que mis manos se enfriaban. Mercedes, ¿crees que soy como mi madre? Ella negó con la cabeza. No, creo que te criaron en la oscuridad, sin saber lo que pasó, sin saber que tu dolor no vino de la nada. ¿Qué dolor? Pregunté con voz temblorosa. Ese que te hace temblar cuando estás ansioso. El que te dejó fuera del agua ese día. El que te hizo decir esas palabras cuando el niño tenía 6 meses. Tragué saliva con fuerza. ¿Y por qué no me lo dijiste nunca? Ella miró hacia otro lado, porque le prometí a Marta que nunca diría nada, pero ella murió. ¿Y usted, padre, no quiere volver a tratar esto? Así que se quedó conmigo, y yo no sabía qué hacer. Silencio. Pesado. Cortante. Humano. Respiré profundamente. ¿Y el documento? Pregunté. ¿La parte que trataste de ocultarme? Ella dudó. Y luego señaló el final de la página. Yo leo. Y mi corazón se detuvo. La paciente refiere un miedo intenso de que su hija herede el mismo dolor. La paciente afirma, si me pasa algo, prométeme que no crecerá con esto encima. Mis manos temblaban. Mercedes, ¿qué significa eso? Ella respondió con la voz más débil que jamás le había oído. Significa que tu madre pidió que te protegieran de su propia historia. Tragué saliva con fuerza. ¿Y cómo interpretaste eso? ¿Cómo me atacar? ¿Humillarme? ¿Me llamas peligroso? Se pasó las manos por la cara, como si se desmoronara por dentro. Lo hice todo mal, Lucía. Confundí protección con control. El control a través del miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté. Ella finalmente respondió. Tengo miedo de que sufras lo que ella sufrió. Tengo miedo de que te rompas como le pasó a ella. Miedo a no poder detenerlo. El aire se volvió pesado, pero antes de que nada pudiera resolverse, ella terminó. Y esta parte me destruyó, me temo que descubrirás que ella me pidió que hiciera esto. Me enfrenté a Mercedes, mi suegra, que siempre me había perseguido, siempre me había juzgado, siempre me había humillado. Y por primera vez vi lo que realmente era, una mujer que llevaba una promesa que nunca supo cómo cumplir. Antes de que pudiera responder, ella se levantó y dijo, hay una cosa más. Un detalle que nunca he mencionado. ¿Qué detalle? Ella cogió otro sobre, uno más pequeño y doblado. Mi corazón se aceleró. No se trata de tu madre, dijo, se trata de ti. Me quedé congelado. Acerca de mí. Ella asintió. Intentar. Algo que pasó el día que naciste. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eso haría estallar todo. Y a juzgar por su expresión. Era algo que podía cambiar no solo mi pasado. ¿Pero quién era yo? Mercedes colocó el pequeño sobre la mesa como si dejara atrás un pájaro herido. Despacio. Culpable. Asustado. No era resentimiento. Era una carga. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que llenaba toda la cocina. Abre, pidió. Mis manos temblaban. Pero no me rendí. Abrí el sobre con cuidado y saqué un trozo de papel doblado en 4. Era delgada, casi transparente. Parecía como si lo hubieran manipulado 1000 veces. Cuando lo abrí, la primera frase me atravesó como un cuchillo. Registro de nacimiento, nota adjunta. La nota adjunta. Algo que no formaba parte del documento original. Leí la pequeña letra en el margen, la madre pidió que la niña fuera entregada temporalmente a Marta Ortega en caso de crisis. Eso me revolvió el estómago. ¿Marta admitía? Pregunté. Aunque sabía la respuesta. Mercedes asintió lentamente. Intentar. Ella firmó ese papel junto con tu madre en el hospital. ¿Por qué? Mercedes respiró.
como preparándose para reabrir su herida más antigua, porque tu madre tuvo un episodio justo después de dar a luz, uno muy fuerte. Ella entró en pánico. Dije que no podía cuidarte sola, que tenía miedo de hacer algo mal, para repetir algo que había experimentado con su propia madre. Cerré los ojos, sintiendo cómo caían los pedazos, uno a uno. Dolorosamente, entonces, le pedí a Marta que me cuidara, temporalmente, hasta que mejore. El médico estuvo de acuerdo. Ella lo firmó. Marta lo firmó. ¿Y mi padre? Pregunté con la voz casi apagándose. Mercedes se agarró a la mesa con ambas manos. Tu padre nunca soube. Él pensó que tu madre simplemente estaba cansada. No me di cuenta de lo grave que era. No. Estaba al tanto del acuerdo. Pasé mi mano por mi cara, tratando de contener las lágrimas, no el grito de dolor, pero las lágrimas de finalmente entender toda una vida que llevé sin explicación. ¿Y por qué? ¿Por qué se mantuvo esto oculto durante tanto tiempo? Pregunté. Mercedes cerró los ojos, porque tu madre mejoró. Ella le pidió a Marta que quemara ese documento. Dijo que estaba avergonzado. Ella no quería que crecieras pensando que quería abandonarte. En mis dedos agarraron el papel con fuerza, pero Marta no se quemó. No, respondió Mercedes. Ella lo guardó. Y cuando Marta murió, todo me llegó. Tragué saliva con fuerza. Tú, no sabía qué hacer con ello. Le prometí a Marta que te protegería de la sombra de esta historia, pero que ella respiró profundamente. En lugar de proteger, controlé. En lugar de importarme, te juzgué. En lugar de darte la bienvenida, te ataqué. Silencio. Denso. Humano. Entonces, dije, mirándola directamente a los ojos. Cuando me llamaste peligroso. Ella tragó saliva con fuerza. Estaba hablando de mi propia incapacidad para lidiar con lo que sabía, y el miedo de verte sufrir como sufrió tu madre. ¿Y creíste que podrías humillarme? ¿Fue una forma de protegerme? Pregunté con amargura. No. Ella bajó la cabeza. Pensé que, si te mantenía alejado de ciertas decisiones, alejado de responsabilidades, no te romperías. Pasé mi mano por mi cara, limpiando las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que habían caído. Mercedes, arruinaste mi reputación con toda la familia. Lo sé. Me llamaste peligroso delante de todos. Lo sé. Me hiciste creer que era una amenaza para mi propio hijo. Ella cerró los ojos con fuerza, intentando contener su propio dolor. Lo sé. Y no puedo deshacer nada de eso. Solo puedo pedirte perdón. Y te mostraré toda la verdad. Respiré profundamente. Miré el documento nuevamente. El nombre de mi madre. La anotación. Su firma era temblorosa. Todo allí, ardiendo en mi mano. Entonces pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué me muestras esto ahora? Mercedes levantó la cara con una mirada que nunca había visto en ella antes, porque cuando te vi defendiendo a tu hijo el domingo, con esa fuerza pura y sincera, me di cuenta que no eras ella. No heredaste el dolor, heredaste el coraje. El aire tembló, y por primera vez sentí algo diferente en esa mujer, respeto. Abrió las manos y dejó que su orgullo se deslizara entre sus dedos. Por primera vez, tú no me diste miedo. Mi pecho se apretó. Miguel entró en ese momento a la cocina, en silencio, mirando la escena confundido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Me giré. Le tendí el documento y se lo entregué. Está pasando la verdad. Miguel son leones. Y su rostro cambió. El shock llegó primero. Luego el dolor. Entonces fue un profundo arrepentimiento por no haber visto nunca todo lo que llevaba sola. Él miró a su madre. Mamá, ¿cómo pudiste esconder esto? Su voz se quebró y fue entonces cuando se dio cuenta. Ella no me lo había hecho solo a mí. A él también se lo hice. Mercedes se levantó lentamente, porque pensé que era lo correcto, pero estaba equivocada con todos. Miguel se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Perdóname por no haberte defendido, por no entender, porque no podía ver lo que llevabas. Entonces, frente a mí, su madre, y la verdad que finalmente salió a la luz. Concluyó, a partir de hoy, en esta familia, nadie habla de ti irrespetuosamente. Nunca más. Ese fue el veredicto moral que necesitaba. No gritamos, no peleamos, no hubo público, sin embargo. Fue el momento más público de mi vida. Respiré profundamente. Puse el documento en mi bolso. Y dijo con calma, ya no quiero vivir con miedo de su pasado. Ni siquiera el tuyo. Ni siquiera es mío. Hoy empiezo de nuevo. Mercedes simplemente asintió, no como una suegra, pero como alguien que finalmente me vio. Ese documento ya no es una carga. Se convirtió en una liberación. Y cuando salí de aquella casa, la luz se veía diferente, más claro, más mío. Si esta historia te resonó, comenta qué harías en mi lugar. Por supuesto, nos vemos en la próxima verdad.